Listo, profe Alfredo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, aprendices jóvenes, estimado profesor Ariel, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alfredo Guerra, con algunos ya nos conocemos, con otros de pronto no hemos tenido esa posibilidad, o bueno, hoy la estamos presentando. Soy ingeniero agroforestal, tengo especialización en gestión ambiental, a punto ya de graduarme también de la especialización en gestión de proyectos. Soy instructor en el SENA y soy el encargado pues de impartir el presente curso o el curso pues al que hace parte esta presentación. Nos acompaña también el profe Ariel, profe de la institución educativa San Martín, que ya la mayoría lo conocen, de pronto Carlos, que es de otro lado, no lo conoce. Él ahorita nos regala también su presentación. Y pues darles la bienvenida y la idea es que podamos aprovechar esta oportunidad. La idea es compartirles el material. No sé si el profesor Ariel ya tuvo la oportunidad de compartir el material. Igual, de igual manera, pues lo volvemos a hacer si los que no lo tengan, ¿cierto? ¿Cuál es el material? El material es un videíto de 7 minutos donde se resumen todos los elementos que componen la norma del sistema de gestión ambiental. Y también tenemos una presentación. La idea es que vamos a socializar un poquito sobre esa presentación en PowerPoint y también a darnos un espaciecito para ver el video y de pronto si hay alguna inquietud con respecto al video, pues resolverla. Profe, bien pueda, si tiene algo que agregar. Dígame, profe, dígame. Digo, un saludo a los muchachos para que usted nos los salude también y agradecerle a usted por la gestión de invitarlos y qué bueno que podamos seguir generando estos espacios de participación. Bueno, mi profe, gracias. A ver, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Antonio López Argumedo, profesional en manejo agroforestales, egresado de la UNAP, docente de la institución educativa San Martín de Porres. Coordino los procesos en la técnica de manejo ambiental. Hemos venido trabajando de la mano con el profe Luis Alfredo hace muchos años y las experiencias que hemos vivido han sido de muy buen agrado. Entonces, por esa razón estamos aquí esta tarde dando inicio a, a una meta más, llamémoslo así, a unos logros más y bienvenido a todos, aprendices, compañeros docentes, Carlos que se nos presentó, en fin, bienvenido. Gracias, profe Alfredo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles un poquito de qué se trata el curso, ¿no? Porfa, me confirman, yo creo que me confirman si la. Ahorita como le compartí esto, no me quiere salir. Démosle un segundito a ver si me sale nuevamente. Bueno, ahora sí. Porfa, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, allí estaba cargando. Dejó de cargar. Les estoy compartiendo mi pantalla donde estamos viendo un archivo de Excel. No sé si ya lo pueden ver. Sí, yo lo veo por Excel.
¿Los demás lo ven también? Si les está cargando a los demás, debe ser por la conexión de internet que está lenta la de ustedes. Bueno, ¿qué vemos en este archivo de Excel? En este archivo de Excel vemos el nombre del curso. ¿Cuál es el nombre del curso? El curso se llama Inducción a los Sistemas de Gestión Ambiental. Como su nombre lo dice, es una inducción, es decir, vamos a ver de manera muy genérica en qué consiste un sistema de gestión ambiental. Esto es un tema que no digamos que es complejo, porque realmente no es que sea complejo, sino que más bien es un tema muy amplio, donde hay que tener en cuenta todos los aspectos ambientales, la normatividad, los impactos ambientales, las medidas de mitigación, de control, de remediación. Entonces la idea es que lo veamos de manera muy general para que por lo menos nos hagamos una visión de en qué consisten los sistemas de gestión ambiental. Listo, el curso es de 40 horas, las cuales se les va a certificar. ¿Cuál es la idea? Que se certifica, el certificado lo podrán descargar por ahí. Mejor dicho, yo les confirmo con el profe Ariel, pero más o menos de la semana, de la otra semana en adelante. Listo. Este Sí, curso, este curso, como toda la formación en el SENA, está compuesto por una competencia. ¿Cómo se llama la competencia? Estructurar sistemas de gestión ambiental siguiendo estándares nacionales e internacionales. A su vez, dicha competencia se divide en varios resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Hombre, los logros, ¿cierto? La temática que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de los resultados de aprendizaje que vamos a ver, tenemos uno que es participar en la elaboración del plan de implementación del sistema de gestión ambiental según los requisitos de la norma ISO. ¿Qué será eso? Ahorita lo vamos a ver. Apoyar actividades que conduzcan al cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma. ¿De cuál norma? La ISO 14000, ¿cierto? Eh, Realizar el diagnóstico de estado de implementación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a los requisitos de la norma. Por último, interpretar los requisitos de la norma ISO 14001 de acuerdo con el enfoque por procesos ambientales y la naturaleza de la misma o la naturaleza de la organización. Y por último, apoyar actividades que conduzcan el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma ISO 14000, los requisitos establecidos y el plan de implementación. Básicamente esa es la información de el curso, ¿no? Ahora sí, entonces, voy a dejar de compartir un segundo para que veamos la presentación. Porfa, me confirman si ven, si están viendo la... Sí, yo la estoy viendo. Sí, yo también la estoy viendo. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, la formación es inducción a los sistemas de gestión ambiental, que es de 40 horas. ¿Cuál es la temática? Pues vamos a mirar lo que es la gestión ambiental, cuáles son las recomendaciones para desarrollar un sistema de gestión ambiental, cómo es el proceso de implementación de la ISO 14001, que es la norma, la norma que establece o implementa el sistema de gestión ambiental, que es la certificación ambiental para las empresas,
la comunicación ambiental. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes y un caso práctico en especial. Entonces, ¿qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental, digamos que es cómo a través de todas las actividades que desarrolla el ser humano, contempla dentro de las mismas el cuidado del ambiente. Es decir, cómo podemos hacer un uso sostenible de los recursos naturales, cómo mediante cualquier actividad económica, además de extraer, de aprovechar, también implementemos acciones para mejorar, para disminuir, para controlar los impactos ambientales. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? Pues con el fin de que no se agoten los recursos, ¿cierto? Los recursos naturales son finitos, no son infinitos. Si explotamos como locos, como ya creo que nos ha tocado ver, ¿qué pasa? Agotamos el recurso, y si agotamos el recurso, pues no podemos continuar con la actividad económica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos diferentes actividades económicas como la energía, agua, combustibles, eh, productos manufacturados. Toda actividad económica genera unos residuos, ¿cierto? Y todo ese tipo de residuos pues también nos generan unos impactos ambientales. ¿Cuál es la idea o qué pretende un sistema de gestión ambiental? Hacer el manejo adecuado de todos los residuos, hacer un aprovechamiento racional de los recursos naturales, cosa que la organización tenga continuidad a través del tiempo, ¿cierto? Que los impactos que generemos en el ambiente los podamos resarcir y que ojalá sean lo menos agresivos posibles, digámoslo así. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la gestión ambiental? Pues, como les decía, preservar el medio ambiente, inicialmente es prevenir la contaminación y los riesgos ambientales. Y además, tener un lugar de trabajo seguro, ¿cierto? Si tenemos un ambiente sano, si tenemos un ambiente adecuado, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Sistema de gestión ambiental, pues hay unas acciones ambientales que realizamos durante el proceso productivo y tenemos, o el sistema de gestión ambiental comprende unas herramientas de gestión, unas herramientas a implementar para que esas acciones sean en beneficio o en pro del ambiente. Dice, el único objetivo, mejora del comportamiento medioambiental. Dentro de los sistemas de gestión, un segundo. Dentro de los sistemas de gestión hay una metodología muy utilizada que se llama el ciclo PHBA. Algunos le llaman el ciclo de Deming. ¿Qué será el ciclo PHBA? El ciclo PHBA es la P de planear o planificar, la H de hacer, la B de verificar y la A de actuar. ¿Qué significa esto? Significa que durante el proceso de implementación, el proceso productivo, primero debemos de planificar, es decir, tener un plan de que, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Tenemos otra fase que es el hacer, que es precisamente, digamos, convertir en realidad eso que habíamos planificado anteriormente. Tenemos otra fase que es el verificar, como su nombre lo dice, verificar, es hacer una autoevaluación de todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué se puede mejorar, en qué hemos fallado, qué podemos implementar, cómo podemos optimizar los procesos. Ese es el verificar. Y la A de actuar es precisamente eso, ¿cierto? Después de que yo verifico, evalúo,
saco mis conclusiones, entonces implemento unas acciones, unas estrategias que me permitan, ¿qué? Que me permitan mejorar todos los procesos. Entonces, por eso se dice que es el ciclo de la mejora continua, el ciclo PHBA, porque durante todo el tiempo el objetivo es a la mejora continua. Entonces, si me equivoqué en la planificación, cuando realizo, resulta que me doy cuenta que tuve una falla en la planificación porque no contemplé algunas variables, porque el tiempo que contemplé no era el adecuado, pero entonces para eso entro a todas estas fases para que cuando me toque planificar nuevamente, ya sé, tengo unas lecciones aprendidas y ya puedo hacerlo de una mejor manera, optimizando los recursos y optimizando los procesos. ¿De acuerdo? ¿Sí me, sí me escuchan? ¿Cómo vamos ahí? Muy rápido. Vamos bien. No, vamos bien. Por mí vamos bien. Bien. Vamos bien, profe, vamos bien, hágale. Bueno, muy bien. Entonces, el SGA, ¿qué será el SGA? ¿Qué creen que sea? Preguntémosle a Sistema Natalia. de gestión ambiental. Muy bien, Hey, muy bien, muy bien. El SGA es el sistema de gestión ambiental. Entonces, bueno, algo que hay que tener claro es que los sistemas de gestión ambiental están enfocados hacia las organizaciones, hacia las empresas, ¿cierto? Entonces, dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿dónde interviene o dónde aplica el sistema de gestión ambiental? Pues como aquí lo podemos ver, interviene durante, o mejor dicho, en todos los departamentos de la empresa. Interviene en la parte económica y financiera de la empresa, en la parte de producción, en el área de ventas y de marketing, en el área de recursos humanos, ¿cierto? De la empresa y en las relaciones públicas que tenga la empresa. El sistema de gestión ambiental está inmerso en cada una de las actividades, de los departamentos, de las etapas, de los movimientos de la organización, o sea, de la empresa. Y de cualquier empresa, ¿cierto? Llámese una empresa, por ejemplo, una bananera, llámese un colegio, llámese un almacén, eh, no sé, no se me ocurre. O sea, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de actividad económica, cualquier tipo de empresa aplica un sistema de gestión ambiental. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante tener en cuenta que los sistemas de gestión ambiental se convierten en una garantía que tiene el vendedor para que el comprador le compre con confianza, le compra a una empresa que es responsable con el ambiente, le compra a una empresa que no está contaminando, que no está generando impactos negativos al ambiente. Esto especialmente lo valoran mucho, es, digamos, los europeos, los americanos, el mercado internacional, ¿cierto? Todas las bananeras, o mejor dicho, todas las empresas que venden productos o servicios o que exportan mejor productos o servicios hacia el extranjero, tienen que tener implementado un sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque es una exigencia del comprador. El comprador le dice, no, si usted no tiene implementado un sistema de gestión ambiental, yo no le puedo comprar. Pero así como le exige que debe tener un sistema de gestión ambiental implementado en la organización, asimismo le dice, bueno, como tiene ese sistema implementado, entonces yo le voy a pagar una bonificación adicional porque usted se está comportando de manera adecuada con el ambiente. Ahora bien, no necesariamente por esa gente o esos compradores internacionales que sean de muy buen corazón, sino que ellos también tienen que cumplir una normatividad internacional, ¿cierto? Que está asociada a acuerdos de Naciones Unidas. Entonces, esto es un estándar internacional. La norma ISO 14001 es un estándar internacional que así como lo implementamos aquí en una bananera o en llámese cualquier empresa, ese mismo modelo, esas mismas características se adaptan y se aplican a otra empresa, puede ser en Brasil, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Japón, en cualquier parte, porque
La ISO es un estándar internacional. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para implantarse un sistema de gestión ambiental? Pues hay que desarrollarlo, ¿cierto? Hay que conocer la norma ISO, que realmente la norma ISO es ¿qué? Es donde está descrito cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, cuáles son las actividades y las estrategias a implementar para implementar dicho sistema de gestión ambiental. Ese sistema de gestión ambiental debe estar registrado. ¿Registrado ante quién? Pues ante la ISO, ¿cierto? Y como está registrado, pues ellos verifican una certificación en ISO, creo que es como de aproximadamente 3 años, y y ellos vienen continuamente y revisan, vienen, eso se llaman las auditorías externas. Ellos vienen, hacen una auditoría, piden papelería, verifican que estén cumpliendo con, por ejemplo, con los trámites ambientales, por ejemplo, las bananeras que hacen mucho uso o hacen un uso de mucha agua, si esas empresas bananeras sí están haciendo, solicitando los permisos ante la autoridad ambiental, que la autoridad ambiental pues en nuestra área es Corpo Urabá, ¿cierto? Sí, asimismo como tienen permisos de captación, asimismo si tienen también los permisos de vertimientos, en fin, todos los permisos ambientales que se requieran. Y a su vez el manejo adecuado de la producción dentro de su área, dentro de su empresa. Entonces, un sistema de gestión ambiental tiene una terminología, o sea, tiene su propio lenguaje, sus propios términos. ¿Cuáles son? Hablan de aspectos, que es uso de productos químicos en la instalación. Esos son los aspectos. Habla de los impactos. Por ejemplo, un impacto puede ser el cambio en el pH del agua cuando la vierten al río. Y hablan de unos efectos. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Pues mire que aquí lo vemos de manera secuencial. Si yo tengo unos productos químicos y contamino el agua, y esa agua contaminada la vierto al río, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Hola. Se, se impacta el ecosistema acuático. Correcto, voy a tener un impacto negativo, ¿cierto? Entonces mire que aquí tenemos una gráfica donde los peces pues se murieron, ¿cierto? Este es solo un ejemplo. Hay muchos más, ¿cierto? La empresa, de acuerdo al tipo de actividad económica, por su naturaleza, o mejor dicho, por la naturaleza de la actividad económica, por sus propias particularidades, los residuos o los contaminantes que genera, pues son distintos. Entonces aquí tenemos como un diagrama de flujo de cómo se inicia el proceso para implementar el sistema de gestión ambiental. Entonces, lo primero es que haya un compromiso, ¿cierto? Si la alta gerencia, si el propietario no tiene el compromiso o no le ve las bondades, pues va a ser muy difícil. Se hace primero una revisión inicial de cómo está la empresa, de cuáles son las características, de cuáles son los impactos que puede generar el proceso productivo de la empresa. Se hace una preparación de la política medioambiental, es decir, en bien se toma la decisión de implementar el sistema de gestión ambiental, la empresa crea una política medioambiental. ¿Qué significa una política medioambiental dentro de la empresa? Que se establecen protocolos, que se establecen lineamientos, donde se generan programas de capacitación, donde se generan compra, por ejemplo, de unos insumos menos agresivos o menos contaminantes, utilización de menor cantidad de agua, por decir algo, implementar una planta de recirculación, si, hablando pues del caso de las bananeras, ¿cierto? Es decir, hacer ese análisis de la empresa y decir, bueno, nosotros estamos fallando en esto y esto y esto porque nuestro sistema productivo impacta de esta manera. Entonces vamos a implementar una política para que nuestro impacto sea cada vez menor, para que lleguemos a un momento
donde no generemos impactos negativos, y si los generamos, ojalá y sean positivos, y si los generamos, que los podamos recuperar a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace un listado, lo que les decía, un listado de los impactos y los aspectos significativos, o sea, cuáles son los impactos que genera la actividad económica de la empresa. Se escribe la política, ¿cierto? Se implementa, se debe hacer un cartel grande y publicarlo en la entrada de la empresa, hablando de la finca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna finca bananera que esté certificada, y lo primero que vemos es un cartel donde dice política ambiental de la finca no sé qué, y entonces dice, en la finca, vamos a decir por decir cualquier cosa, en la finca El Guaro estamos comprometidos con el cuidado del ambiente a través de la certificación de un sistema de gestión ambiental, y una foto bien bonita de un paisaje, y donde explican cuáles son esos mecanismos que están implementando para mejorar el medio ambiente. Se generan los programas ambientales, ¿cierto? ¿Cuáles son los programas? Las estrategias. Se crea el manual de sistema de gestión de medio ambiente, donde se generan protocolos, donde se dice, bueno, la actividad económica se va a hacer así, 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 donde se detallan y los empleados deben cumplir con esa política medioambiental. Eso viene con una decisión desde la alta gerencia, y absolutamente todo, desde el gerente hasta el barrendero, hasta el celador, tienen que adaptarse y tienen que cumplir, porque es una política institucional. Se hace un control operacional, o sea, durante el proceso productivo se generan controles, entonces se hacen, por ejemplo, toma de muestras, de contaminación, generación de gases, ¿cierto? Se lleva unos registros. ¿Qué es unos registros? Pues es la documentación de lo que se está haciendo. Entonces, si tomamos una muestra, bueno, entonces el día 15 se tomó una muestra de agua y se determinó que tenía X o Y componentes. Entonces, se analiza si esos componentes tienen muy alta concentración, entonces, ¿qué está pasando? Si se debe hacer un recambio del agua, o si se debe cambiar los productos químicos por unos productos menos fuertes, menos residuales. Se implementan auditorías internas. ¿Qué significa auditorías internas? Que la organización, dentro de su personal, define a algunas personas, un equipo, o puede contratar a un equipo por fuera, a unos profesionales, para que le hagan la auditoría a todos estos procesos, a ver si es verdad que la política ambiental está adecuada, si sí se está cumpliendo, si sí determinaron todos los impactos que ellos generan, si tienen unos objetivos y metas claras. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que hace el auditor es llegar aquí, vea, a los registros. ¿Por qué? Como les decía ahora, los registros es la documentación donde se toma nota de todas las acciones, todas las actividades que se están realizando para la mejora del medio ambiente. Posterior a la auditoría, pues se hace la revisión del sistema y ya se hace la preparación. Este ciclo, cuando se cumple todo este ciclo y se hace pues de manera adecuada, se puede decir que ya la empresa, la entidad, la organización está apta para recibir la certificación. Posterior a esto, ahora sí viene un auditor de la propia norma ISO, generalmente vienen de Estados Unidos, pueden venir de España, de Francia, y le generan ya lo que es el certificado, ¿cierto? Un certificado en norma ISO 14001, sistema de gestión ambiental. Es muy rápido, no sé si entendieron alguna pregunta. No, yo estoy muy bien. Yo más o menos tengo el conocimiento de esa certificación. Chicos, ¿alguna inquietud? ¿Sí entendieron, sí entienden este diagrama de flujo? Jóvenes, ¿por qué tan calladitos?
La idea es que esto no se convierta en un monólogo, muchachos, sino que ustedes, pues, si tienen una duda o si han visto, por ejemplo, lo que les estoy diciendo en alguna finca que han ido. Esto es muy común aquí en Urabá, especialmente en las bananeras, porque con las bananeras se cumple lo que les decía, que el comprador es un comprador externo y que ellos sí verifican que efectivamente debe cumplir con esos requisitos. ¿No han tenido la oportunidad de ir a una finca bananera, de mirar el cartel de la política institucional, de todo lo que lo que les explicaba aquí durante todo este proceso? Está muy La joven. verdad, sí, 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 claro. Y también la hemos visto en el sello El Banano, que a veces aparece la certificación. Claro que sí, exactamente. Ah, bueno, otra cosa es que hay que tener en cuenta que el sistema de gestión ambiental es solamente una certificación, pero realmente el comprador exige varias certificaciones, que una es el sistema de gestión ambiental, o sea, la ISO 14001, otra es el sistema de gestión y de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, y el otro es el sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿qué hace la empresa? Hace lo que se llama el sistema de gestión integrado. Integra todas esas tres normas en una sola, porque como son estándar ISO, todas son, digamos, compatibles. Entonces, una se adhiera a la otra. Cuando yo estoy cumpliendo, por ejemplo, si yo estoy dando una buena calidad en el producto, hablemos pues del banano, significa que lo lavé bien, significa que no va con mancha, ¿cierto? Pero si lo lavé bien, quiere decir que está limpio, quiere decir que el agua con que lo lavé también está limpia, quiere decir que no tiene químicos perjudiciales para la salud humana. Entonces, mire que si yo estoy disminuyendo químicos o si no está contaminado el producto con productos químicos que alteran la salud humana, significa que estoy cumpliendo también con lo ambiental, ¿cierto que sí? Y así, y ese por poner un ejemplo, así se integran entre todos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas para implantar o implementar un sistema de gestión ambiental ISO 14001? Pues permite consumir menos recursos y mejorar resultados. ¿Cómo así que consumir menos recursos? Por ejemplo, lo que les decía, el agua, ¿cierto? En el caso de las bananeras, ya las empresas bananeras tienen lo que se llama una planta de recirculación. Yo no sé si el profe tuvo la oportunidad de ir a una finca bananera, qué sé yo, hace 10, 15 años, donde llenaban los tanques, no sé si han visto los estanques para el lavado de la fruta, que son unas piscinas grandísimas, y lavaban y creo que como al día siguiente botaban, o sea, en la noche botaban esa agua y al día siguiente volvían y llenaban eso. O sea, la cantidad de agua que se desperdiciaba era impresionante. Además de que el agua, así como salía del tanque con la mancha, con el merté, con los productos químicos, con los fungicidas, iba directamente ¿dónde? Al caño más cercano, sin importar de ahí para abajo si había una comunidad que tomaba agua, si se morían los peces, ¿cierto? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día todas, absolutamente todas las fincas bananeras tienen lo que se llama una planta de recirculación. ¿Qué es eso? Tienen un sistema donde, por ejemplo, ellos vacían el agua porque igual se necesita un agua limpia, pero esa agua limpia entra a una planta de tratamiento, perdón, esa agua que sucia sale a una planta de tratamiento donde a través de unos productos químicos y unos procesos físicos, la mancha se sedimenta, o sea que se va al fondo, se aglutina, se va al fondo, se airea y se oxigena y al día siguiente vuelven y echan el mismo agua. O sea, esa agua no va directamente al caño, sino que nuevamente la utilizan y le dan por ahí unos 3 o 4 usos y cuando ya la van a descargar, o sea, que ya la van a descargar a la fuente hídrica, primero debe pasar por unos filtros otra vez donde se le saca lo que es la mancha, se le saca también los productos químicos. Eso hay unos estándares que si estaba en tanto porcentaje debe quedar por ejemplo, rebajarle por ahí el 90% de carga pues contaminante y química.
y ya ahí es que se descarga nuevamente al río, cosa que el agua que sale al final, el desperdicio, digámoslo así, ya no es un agua que es, digamos, altamente contaminante. ¿Listo? ¿Qué otras ventajas? Pues tiene repercusiones, Profe Alfredo, ¿sí? profe Alfredo, discúlpeme. Teniendo en cuenta las ventajas de la implementación de la ISO, yo creo que usted me ayude en algo para, de pronto nuestros jóvenes o aprendices no habían nacido en esa época o estaban recién nacidos. Carlos Andrés también me va a ayudar, él más que toque en apartado. Acá hubo años atrás se dio un fenómeno en que yo creo que fue en el proceso de certificación ISO 14000, no la 1, sino 14000, cuando se obligó o se les dijo a los bananeros que tenían que desenterrar una manguera que tenían enterrada pues, una manguera enterrada, y eso sacaron una gran cantidad de manguera plástica del suelo, que incluso las casas las utilizaban para cercar los patios. Yo creo que fue, si mal no estoy, fue con la llegada de ISO 14000, no la 14001, sino la 14000. No estoy mal, Luis Alfredo, colabóreme ahí. También Carlos Andrés de pronto tienen conocimiento frente a eso. Sería bueno que lo compartiéramos para que nuestros jóvenes tuvieran en cuenta el impacto que usted lo decía ahorita, el impacto que se genera al momento del desarrollo, de cultivar o de producir. Claro que sí. Bueno, de ese caso en particular, pues la verdad yo no tengo pues como mucho conocimiento, no me tocó verlo pues porque pues, yo tampoco soy tan, tan adulto, tan mayor. Pero por ejemplo, efectivamente eso hace parte del mismo sistema. Pero sí, por ejemplo, uno que de pronto es más reciente, mi profe, y usted también no me deja mentir, y era con la recogida del nylon. Ah, sí, sí, señor. Sí, señor. Desenterraban una cantidad de nylon, hermano, de que eso Enorme. tenía 5 o 6 metros de enterrado. Yo me acuerdo, eso sí me alcanzó, me alcancé pues a verlo, de pronto los muchachos también, no sé. ¿Y qué pasaba? Pues efectivamente eso hace parte de las ventajas de la implementación del sistema de gestión ambiental. Si tenemos ese plástico enterrado, ¿será que la planta va a tener un buen desarrollo y por consiguiente vamos a tener un buen fruto, un fruto vigoroso, grande, bonito, pesado, que es lo que le conviene y que es lo que le genera valor al producto final? Pues no, ¿cierto? Entonces, precisamente eso hace parte de las ventajas de la implementación. También la recogida del plástico, las bolsas. ¿Se acuerda mi profe que uno iba a una bananera? Pues yo sí tuve la oportunidad de ver eso. Y uno iba a la bananera y eso encontraba plástico enterrado, que mejor dicho, cuando los que más sufrían eran los paleros, cuando les tocaba hacer esas cuneticas, eso para coger la pita, el plástico. ¿Qué pasa ahora? Que en bien se cosecha, o sea, se corta la mata, inmediatamente ese nylon que estaba sujetando la mata se recoge. Y eso también ya viene y se vende, ya tiene un valor, ¿cierto? Sí, tiene un valor agregado, digamos, y se vende. O sea que la compañía va a tener una recuperación por ese residuo que va a vender. Otro ejemplo muy claro, y que también, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo con el rechazo, mi profe, de banano, no sé si se acuerda, Sí, pero eso señor. era un problema tenaz. ¿Por qué? Porque el banano cuando se pudre tiene un olor, pero absolutamente impresionante que no se lo aguanta nadie. Segundo, eso llama plagas como un berraco. Y tercero, el volumen y la cantidad de rechazo que salía. Yo me acuerdo que eso eran montañas que uno se encontraba, sobre todo cuando iba a ir para alguna vereda, por ahí, digamos, relativamente cercana. Digamos acá, por ejemplo, para ir para Salsipuedes, no sé en Turbo si eso se llegó a ver, En las pero propias calles de Turbo, profe, yo me acuerdo que los carros llegaban con el pretexto de repartir bananos, repartir, y cuando la gente se amontonaba a coger bananos, le tiraban todo el camionado sin importar que se lo comiera, eso se volvía un barral, los caballos, los marranos, mejor dicho, tremendo, sí. exactamente. Entonces, las ventajas de la implementación del sistema de gestión ambiental, gracias a eso, es que ya hoy no vemos esas cosas. ¿Qué pasa con ese banano de rechazo? Ya se vende, ya tiene un mercado. Entonces, mire que eso nos está generando ingresos. ¿A quién? A la organización, ¿cierto?
mejora la imagen ante la sociedad y ante los consumidores. Claro, lo que decíamos. ¿Será que uno ve de la misma manera esa putrefacción, esa finca toda maluca con ese poco de residuos y ese desorden? Ahora, ¿cómo ve uno una empresa bananera? Ahora sí le llama una empresa, ¿cierto? Antes se decía la finca, ¿cierto? Ahora sí es una empresa donde todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que estar organizado, donde hay unos protocolos, donde hasta el más mínimo detalle ya fue pensado, ya fue planeado. ¿Se acuerdan lo que les decía ahora del ciclo PHBA? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué es lo que significa PHBA o PHVA? ¿Quién me apoya? Planear, hacer, verificar, actuar durante el proceso productivo. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que todas las actividades económicas ya fueron, todas las actividades que hacen parte del proceso productivo, del proceso económico, ya fueron planeadas, ¿cierto? Ya se hicieron, se verificaron, o sea, se evaluaron y se hizo ¿qué? Se actuó, se hizo un proceso de mejora continua. Muy bien. Bueno, esta es muy importante. Otra de las ventajas es que tiene una ventaja competitiva frente a los competidores. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, mire, abren nuevos mercados. Como les decía ahora, si aquí hay, por decir algo, 5 bananeras y solamente una está certificada o 2 están certificadas en sistema de gestión de ambiental y en las otras normas, ¿será que el comprador le va a comprar a cuál? ¿A las otras 3 o a las 2 que están certificadas? Pues Para que tiene obviamente, mejor calidad. claro, exactamente. Bueno, dice aquí, dice que inconvenientes de la implantación. Yo la verdad consideraría que inconvenientes no hay, ¿cierto? Pero digamos que son inconvenientes iniciales, podríamos decirlo así. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que son necesarias inversiones económicas, es decir, inicialmente se debe invertir un capital económico para hacer todo el proceso. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahora, como se necesita planear, implementar la política, destinar el personal, contratar personal profesional especializado en ese tipo de situaciones para que puedan hacer una norma, o mejor dicho, un proceso bien elaborado y que se pueda llegar al objetivo de la certificación, ¿cierto? ¿Hacen falta recursos humanos? Claro que sí. Se necesita contratar personal para el proceso de implementación. ¿Es necesaria la constancia para mantener el compromiso medioambiental? Claro. Otra vez vuelve y juega el proceso o el ciclo de la mejora continua, el PHBA. Mire, hay que ser constante siempre, siempre, siempre. Requiere un esfuerzo para que todas las partes se impliquen. Claro, como les decía ahora, desde el gerente, desde el dueño hasta el barrendero, tienen que someterse a los protocolos para cumplir con los compromisos ambientales. Mire que aquí dice, no son tantos. Sí, efectivamente yo no lo llamaría como inconveniente. Yo diría más bien que esos son como requisitos más bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para implementar el sistema de gestión ambiental? Pues primero tener claro el objetivo final del proyecto, o sea, cuál es el objetivo de la empresa, ¿cierto? ¿Qué hace? Por eso, para poder hacer un análisis, un diagnóstico, qué tenemos, qué hacemos y qué necesitamos para llegar allá. Analizar las necesidades de recursos. Claro, lo que decíamos ahora, cuánto dinero requiero, si mi empresa de cuántas hectáreas es o cuánto personal tengo, entonces cuántas personas necesito contratar para que me tengan, me hagan ese diagnóstico de toda mi empresa. Consiga el apoyo de la dirección, por supuesto. Esto debe estar liderado desde la gerencia, desde los más altos cargos. Involucre a los empleados que están motivados. Claro, todos tienen que participar. Hágase líder, busque y encuentre la información necesaria, contacte asesores ambientales y solicite la información sobre subvenciones y ayudas, o sea, sobre las bonificaciones, pues. Planifique la formación interna necesaria en materia ambiental. Mire,
uno de los pilares clave en los procesos de sistema de gestión ambiental es la formación de los empleados. Es decir, a los empleados hay que capacitarlos constantemente en temas ambientales, así a su vez como en temas de calidad y en temas de salud y seguridad en el trabajo. Hay un cronograma de capacitaciones. ¿Y cómo verifica el auditor de que sí se hicieron las capacitaciones? ¿Cómo creen ustedes? Hola. 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 ¿Se acuerdan que les decía que antes de cuando se va a hacer el proceso de la certificación, viene una persona que se llama un auditor, ¿cierto? Y ese auditor, la función de él es verificar que todo se cumpla, pero él no puede ir a todas partes y porque las visitas de ellos son, pongámosle, máximo 2 días. ¿Cómo verifica él ese tipo de cosas? Por ejemplo, que sí haya un cronograma de capacitación y que las capacitaciones sí se estén dando. Registro y control, no. Correcto. Para eso es que se utiliza el sistema de registro. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de registro de esas capacitaciones? Pues debe haber un listado de asistencia, ¿cierto? Debe haber fotografías, es decir, debe haber unas evidencias de que eso sí se hizo. Y además de eso, ¿saben qué hace? Se acerca a los empleados y le pregunta, por allá se hace el loco, venga, acá dan capacitaciones en medio ambiente. Sí, ¿de qué le han hablado? Ah, no, a nosotros nos dijeron de esto. Y verifica que efectivamente sí se estén cumpliendo ese tipo de actividades. Esto poniendo el ejemplo solamente en capacitaciones, pero así lo hace en cada uno de los ítems. Ay, yo vi la que no era. Bueno, este es el... Listo. Entonces, la política ambiental, les explicaba ahora, pues es un documento público que genera la empresa, donde ¿qué? Donde se compromete al cuidado del ambiente. Mire que aquí lo vemos. ¿Para qué se hace la política ambiental? Hombre, porque asegura que la alta dirección está comprometida y que si los lineamientos vienen de la alta dirección, o sea, desde la gerencia, pues todos tenemos que cumplirlos, ¿no? Miren las fases de la ISO 14001. Pues la empresa se debe comprometer a cumplir los principios que constituyen la política ambiental. Entonces, primero, compromiso de considerar la variable medioambiental en la planificación y desarrollo de las actividades. Es decir, que dentro de la planificación de su proceso productivo tiene que incluir el ambiente como un elemento más. Es decir, no es decir, yo voy a producir bananos y ya, no. Sí, yo voy a producir banano, pero entonces resulta que utilizo el suelo hace parte del ambiente, resulta que requiero el agua hace parte del ambiente. Resulta que yo también tengo unas descargas, tengo unos vertimientos, eso hace parte del ambiente. Resulta que yo también fumigo, genero unas aspersiones de químicos, estoy contaminando el aire. Es decir, reevaluar su proceso productivo, concebirlo de una manera amigable al ambiente. Segundo, compromiso, cumplir la legislación ambiental. Se dice por ahí que la legislación ambiental colombiana es de las mejores del mundo. Ahora, tiene una gran falencia. ¿Cuál será, profe? ¿Cuál será la falencia de la normatividad ambiental colombiana si es de las mejores del mundo?
Yo creo, profe, y considero que si es considerada una de las mejores del mundo, tiene muchas fallas, y la falla es que muchas veces las políticas ambientales en nuestro país se quedan muchas veces en el escritorio. Esas políticas Correcto, ambientales se quedan allí. correcto, exactamente. Tenemos una normatividad muy completa, muy extensa, pero a la hora de aplicación nos hacemos los locos y el que tiene plata, como dice por ahí, el que contamina paga, y entonces no se cumple, ¿cierto? Entonces, como decía acá, el compromiso es cumplir esa legislación ambiental. Tercero, desarrollar un esfuerzo de mejora continua, garantizar la difusión de esta política a los empleados y la sociedad. Estos son los principios que hacen parte de el sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001. Se lo repito que son sencillos. Uno, compromiso de considerar la variable medioambiental dentro de la planificación. Acuérdense del ciclo PHBA, ¿cierto? Eso está inmerso durante todo el proceso productivo. Segundo, cumplir con la legislación ambiental. Tercero, desarrollar un esfuerzo de mejora continua. Planear, hacer, verificar, actuar. Cuarto, garantizar la difusión de esta política a los empleados. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que lo primero que uno ve cuando llega a la finca es el cartel, precisamente para que todo el mundo lo vea y todo el mundo sea consciente de que se está ante un sistema de gestión ambiental y que todos tienen que cumplirlo. Bueno, aquí ya esto ya es como muy genérico. Miren los registros, lo que les decía ahora, los registros. ¿Qué es los registros? La documentación. Entonces, formato por aquí, formato por allá. Mira, aquí tenemos un formato, por ejemplo, del vertimiento de aguas. ¿Realiza la empresa algún tipo de vertido de aguas residuales? Sí, no. Para el caso de las bananeras, pues obviamente va a ser que sí. En caso de haber contestado afirmativamente, indique cuáles de estos tipos de aguas residuales se vierten en las instalaciones. Agua sanitaria, aguas del proceso, aguas pluviales, o sea, aguas lluvias, o cuáles. ¿En qué medio se vierten las aguas? En un cauce público, ¿cierto? O sea, en un río público, en el mar, en una red de saneamiento, o sea, en una red de alcantarillado, o en cuál, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la actividad económica, asimismo se diseña los formatos para el registro. Mire, por ejemplo, otro aspecto ambiental, el ruido. ¿La actividad productiva de la empresa es generadora de ruido? Sí, no. Se consiguen los límites de ruido, se debe hacer un monitoreo y eso se llama un mapa de ruidos. Pero eso, pues, por ejemplo, las bananeras, digamos que no aplica, ¿cierto? Pero acordémonos que esto aplica a todas las empresas. Entonces, por ejemplo, eh, eh, una empresa aquí mismo, por ejemplo, donde hacen las revisiones tecnomecánicas, no sé si han tenido la oportunidad de ver, ellos tienen que tener unos tapaoídos, tienen que tener unos implementos de protección especial. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la estructura, digamos, organizacional de una empresa y cómo desde la parte de arriba, o sea, desde la alta dirección, eh, se implementa y se ejecuta la política de gestión ambiental de la empresa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que desde la alta gerencia está el representante. Aquí tenemos, por ejemplo, el director financiero, el director de personal, los directores de área, los de marketing, los de seguridad, los de proyectos y aquí los obreros de producción. Es decir, en todo, en toda esta estructura jerárquica organizacional está incluida la política de gestión ambiental. Es responsabilidad de todos. Y quien la hace cumplir es acá, la alta gerencia. Si por acá un obrero no cumplió, contaminó, hizo lo que no debía hacer, la responsabilidad recae sobre este, pero obviamente que el obrero va a sufrir las consecuencias, ¿no? Hacemos aquí, pues lo que les decía, ¿cierto? Estos son los medios de comunicación de la empresa, el trabajador hacia la alta gerencia, el entorno,
la administración, los clientes. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de un documento. Ya aquí vea los registros, identificación de los aspectos ambientales, las comunicaciones, el análisis de agua, o sea, ¿cómo se llaman? Los resultados de de los exámenes de laboratorio. Que para eso que formamos también a los técnicos en manejo ambiental, mi profe, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los técnicos de manejo ambiental o los técnicos de recursos naturales o los técnicos ambientales? Pues apoyar ese proceso, la toma de muestras, las capacitaciones, la implementación del sistema, la educación ambiental, todo hace parte del proceso. Como les decía, dentro del sistema de gestión ambiental tenemos las auditorías. Tenemos dos tipos, que son la auditoría externa y la auditoría interna. Ya les explicaba, ¿no? La auditoría interna es la que contrata la empresa, ¿cierto? Cosa de que si aquí encuentran una falla, pues ellos mismos la corrigen, pues la misma empresa toma las acciones para corregirla. Mientras que si la auditoría externa, o sea, si vienen desde la norma ISO el auditor y encuentra una falla, ¿qué pasa? Va a levantar una cosa que se llama unas no conformidades. Y esas no conformidades tienen un plazo para cerrarla, o sea, para cumplirla. Por decir algo, no tienen un permiso de agua, ¿cierto? Permiso de captación. Tienen X determinado tiempo para cumplirlo. Y si no lo cumplen, lo multan. Lo multan y le dan otro tiempo. Y si no lo cumplen en el otro tiempo, pierde la certificación. Entonces le toca iniciar todo el proceso nuevamente, todo desde cero. Bueno, aquí tenemos unas preguntas, las preguntas, les decía yo ahora, las preguntas a frecuencia. ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas? Esto es para la evaluación de la empresa, de la alta gerencia. Esta es la pregunta que se hace la alta gerencia precisamente en las auditorías internas que ellos se hacen. Si estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas. En nuestra política, está nuestra política ambiental actualizada. Sigue siendo relevante los cargos y responsabilidades designados, es decir, las personas encargadas de hacerle seguimiento al sistema, si son los adecuados. Estamos gestionando nuestros recursos de manera correcta e inteligente. ¿Sí? Estas son las preguntas que se hace la alta dirección. Bueno, yo creo que para no alargarnos mucho la presentación, eh, la verdad es que está muy completa y muy interesante. Se la voy a, pues ya la compartí, pero nuevamente, profe, la compartimos los que no tengan, por favor, me escriben ahí, escriban en el chat aquí y la hacemos llegar a través del profe por allá y yo también la hago llegar por este lado. Profe, ¿algún comentario adicional? Más que comentario, quiero escuchar a los aprendices, a los asistentes, jóvenes, cómo vamos, qué hemos entendido, ustedes que son técnicos de manejo ambiental y esto les sirve, es 1A, es un tema 1A para ustedes. Escuchamos a Sandra, Alexandra, a Elmer. Escuchamos. Se nos quedaron mudos los jóvenes. ¿No entendieron, no escucharon o qué? ¿O sí están ahí? Sandra, la escuchamos. ¿Se durmieron? Sandra, la escuchamos, mi reina, ibas a hablar. Hola, Sandra, Alexander y John Smith, los escuchamos, aporte para
el curso, excelente. Que no seamos nosotros los que hablemos, el profe, o que sea yo el que aporte. Los demás, ¿cómo estamos? Leimi. Merly. Bueno, de uno en uno escuchamos. Profe, mientras que los muchachos, bueno, Sandra, escuchamos a Sandra. Hola, Sandra. Profe, buenas noches, profe. Sí, señor. Me gustó mucho el tema, lo entendí mucho, me gustaron las explicaciones y aprendí cosas que no sabía y que ya más o menos tengo conocimiento de esas cosas. Ok, muy bien. John Smith, ¿qué onda? Acá. Qué pena, voy yo. Claro, Buenas noches a todos. Muy buenas señor. noches. No, muy interesante el tema, muy bien explicado, muy profundo porque hay cositas que yo no he visto y sí, muy interesante porque lo estamos planeando, dando a entender en otro método porque yo lo he visto, pero digamos que en seguridad, en cositas así. Otro tema es por otras empresas. Entonces estoy aprendiendo mucho y muy bueno y muy buen explicado. Excelente. John Smith, lo escuchamos. Dice que tiene problemas con los audios John Smith. Vamos, mientras que John Smith corrige ahí los audios a todos. Me parece, como decía Carlos Andrés, interesante. Hay cosas que uno ve pero sabe que están allí, pero no las miraba desde esa perspectiva. Profe Luis Alfredo, algo interesante, no sé si contribuye a la aparición del ISO 14000 con su organización en la parte de sistema de gestión ambiental, es que nosotros veíamos que años atrás las ebanisterías, los aserríos grandes, muchas veces estaban dentro del pueblo, o sea, fluían dentro del pueblo el ruido sin tener en cuenta el ruido de maquinaria, sin tener en cuenta el levantamiento de micropartículas, en fin. Y yo creo que en parte de la llegada de ISO 14000 pues contribuye un poco con que ahora creo que las ordena y la reubica en las partes aledañas a los pueblos, no como estaban antes. Mirando eso desde ese punto de vista, profe. Claro que sí, mi profe. Muchas gracias por traer ese tema. Recuerdan que ahora les decía que en los sistemas de gestión ambiental aplica absolutamente a todas las empresas. Pues bueno, sorpréndanse. Corpo Urabá es la máxima autoridad ambiental en nuestra región con jurisdicción en 19 municipios. Corpo Urabá tiene que estar certificada en ISO 14001. Entonces, partan de ahí. Si la autoridad ambiental tiene que estar certificada en sistema de gestión ambiental, imagínense los demás. Efectivamente, mi profe, una cosa lleva a la otra. Anteriormente, los campamentos, ¿cierto? La finca, la finca eran unos pueblos, es decir, eran unos caseríos, donde los trabajadores vivían allá, donde las avionetas fumigaban a cualquier hora y todos los días, ¿cierto? Ya eso tiene un control, ya tiene unos horarios, ya tiene unos topes. Entonces, efectivamente, mi profe, por ejemplo, que los mataderos, ¿cierto? O los beneficiaderos de ganado o los cerdos, cualquiera sacrificaba en cualquier parte y vendían eso como así, ya se tiene que tener un lugar, ¿cierto? Un frigorífico que además tiene que estar certificado, adivinen en qué, en sistemas de gestión ambiental. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esto es inherente a todo,
y absolutamente todo, lo que menos ustedes se imaginan debe estar certificado en normas de sistema de gestión ambiental, en ISO 14001. Y como les decía, no solamente en esa, ¿cierto? Debe estar integrado a otras, que es la de calidad y la de salud y seguridad en el trabajo. Otra cosa que quería comentarles es que, bueno, recuerden que el curso es inducción, ¿cierto? Entonces estamos como haciendo un repaso muy general. Habrán cosas ya más específicas de cómo se llena el registro, de cuáles son esos aspectos y impactos ambientales, de cómo se miden, de cuáles son esos instrumentos de medición, de cuáles son, eso se llaman los valores permisibles, a partir de cuándo ya es contaminación, a partir de cuándo es tolerable, en fin, una cantidad de cosas, pero ya muy, muy al detalle. La idea con esta presentación era que ustedes conocieran de manera muy genérica, o mejor dicho, para que fueran conscientes de que ya lo han visto, pero no eran conscientes de que lo estaban viendo, que lo estaban viviendo, con los ejemplos que hacía el profe Ariel de los tubos. Pues yo no tuve la oportunidad. Sí vi alguna vez una casa cercada con esos tubos, pero no me imaginé que eso era de ahí mi profe. Gracias por la información. Pero, por ejemplo, les Sí, decía, lo de las pitas, la cabulla, el nylon, lo de los plásticos, las bolsas, las mismas estivas. Entonces, esto es algo que, muchachos, el calentamiento global, la contaminación, dejó de ser un mito, dejó de ser una cosa del futuro. Ya lo estamos viviendo, ya el mundo no era que estaba cambiando, que iba a cambiar, el mundo ya cambió. Mire los efectos de estas pandemias, todo este tipo de cosas. Eso tiene que ver de manera directa con el desequilibrio del ambiente. Sí, no, la idea, muchachos, pues, como les digo, compartirles el videíto para que lo vean. Es un video, pues, muy corto, de 7 minutos, pero igual sintetiza todo lo que hemos hablado. De pronto es más interactivo, con gráficos y cositas, pero básicamente resume todo lo que hemos tratado. Entonces, agradecerles por la participación. No cree yo voy a crear un, ¿cómo es? formato. Sí, se me olvidó ahora, el formato pues de asistencia digital de Google Sí. para que por favor me llenen los datos, yo se los hago llegar con el profe, eso es un link simplemente, ahí entran y diligencian pues la información para que hagamos pues la legalización del proceso. Y no, muchas gracias muchachos, la idea es que tenerlos presentes, no sé si ustedes quieren seguir participando de este tipo de cursos cuando se dé la oportunidad y agradecerles pues la permanencia y la buena disposición. Bueno, Alexander iba a decir algo. Sí, profe, claro. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Pues quisiera como, o sea, tener algo que claro es que hoy en día las empresas se ha visto un cambio muy grande porque anteriormente para mí pues, se contaminaba más anteriormente porque hoy en día la política ambiental permite que el medio ambiente se tenga presente en los procesos bananeros o en los procesos de cada empresa. Entonces es muy relevante tener presente que hoy en día se maneja la política ambiental de una forma más organizada como se hacía antes. Es un cambio que para mí ha sido beneficiario para todos. Claro Qué que sí, bien. muchas gracias. Así es. Profe, y para agregarle a lo que dice Alexander, ¿se acuerda cuando iniciamos en la institución educativa San Martín de Porres en el municipio de Turbo con la técnica de manejo ambiental? Yo fui uno de los que más hice esfuerzo para que se diera, pensando en que este grupo de jóvenes que tenemos hoy aquí, John Smith, Leimi, Sandra, Natalia, Elkin por acá, Alexander, Merlin, tenemos a un compañero de Nilsson, don Carlos que nos acompaña hoy, Elmer, Danilo, ese grupo de estudiantes técnicos en manejo ambiental, profe, son los que yo he ido direccionando para que sean ellos
los que vayan visualizando que la importancia del ambiente. Miren estos momentos que vivimos de pandemia, ¿sí? Hemos notado que como el hombre se encierra en la casa y no puede salir, hemos visto que ciertos animalitos han logrado salir al ambiente libremente, como con esa libertad, y que las empresas, por ejemplo, lo vuelvo y retomo, a mí me preocupaba mucho el no control de los aserríos dentro del pueblo en grandes cantidades, en masa, eso mejor dicho. En el municipio de Turbo habían hogares donde tenían un criadero de cerdo grandísimo y esos olores y nadie los controlaba. Entonces, con la llegada de las leyes, las normas, hemos visto el cambio, lo reafirma Alexander ahorita. Profe, íbamos a una finca platanera de un pequeño productor y veíamos que en un solo cuartico guardaban la bomba para fumigar, los tarros de veneno, la pala, el palín, las botas y la ropa, eso se contaminaba junto. Ahorita hay otros, con la llegada de la certificación, ya eso es por sesiones, ya es distinto. Trabajador Duchas. de... Tienen que tener las duchas para ducharse bien hacen la aplicación de... Sí, señor. Y mire lo que está pasando. Usted en estos momentos de pandemia va a entrar a un supermercado y le fumigan, le rocían, no sé si es de blanqueador los pies, los zapatos, pero es para controlar. Entonces, eso me parece interesante. Y yo quisiera invitar a estos jóvenes, incluido por acá a Carlos Andrés que nos acompaña, también, hombre, quisiera invitarlos a todos que el ambiente es un compromiso de todos. Y yo siempre lo he dicho donde voy a todos, el ser humano debe tener un pensamiento holístico del ambiente, ¿sí? Y debe pensar globalmente en el ambiente, pero el actuar de cada ser humano debe ser colectivo para que partamos del entorno hacia lo externo, o sea, para poder llevar esos controles ambientales. Me parece interesante, profe Luis Alfredo, y a los compañeros que, mire, siempre he dicho, los gomosos somos los que estamos en esta parte ambiental, son las 7:30 y estamos acá, 7 casi media, y estamos acá. De todas maneras, los felicito a los jóvenes que nos acompañan, al profe que imparte ese gran conocimiento y a todos. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente agradecerles a todos y la verdad que me da penita con ustedes, pues como que sigamos. Igual, el tema está súper, súper interesante. Si ustedes gustan, pues podemos cuadrar otra sesioncita y podemos generar estos espacios que son súper enriquecedores. No tenía conocimiento, mi profe, que los muchachos hacen parte del programa de formación de manejo ambiental y les cuento, de pronto no tienen la oportunidad o bueno, sí, de pronto en algún momento me vieron, pero como andaban en otras cosas, no nos conocimos. Yo tuve la oportunidad de impartir la formación, de ser digamos, el encargado, pues, de los grupos de manejo ambiental de allá de San Martín. Allá fue que nos hicimos amigos del profe y ya tuvimos la oportunidad de graduar 2 grupos, ¿no? En su momento, en ese año, sí, 2 grupos. Sí. Dos grupos. Sí, y con el profe pues hemos seguido generando espacios, hemos creado foros, hemos hecho prácticas con los otros grupos que yo tengo. Igual esperemos que esto cambie y que esto nos mejore de esta situación de la pandemia y la idea es que podamos organizar esas integraciones académicas, esos espacios de lúdicos de participación y de integración académica con sus pares, con sus otros compañeros. Yo en este momento tengo 6 grupos. Tengo unos grupos de conservación de recursos naturales, tengo un grupo de manejo de viveros, tengo otro grupo de manejo integral de residuos sólidos, que a la final son ¿qué? Ambiental, ¿cierto? Entonces mire que lo ambiental, como decía el profe, es muy amplio, muy holístico y todos desde nuestra casa, desde nuestro espacio, aunque nos parezca insignificante lo que podamos hacer de no tirar la basurita al suelo, el residuo, de cerrar la ducha, de
mejor dicho, de apagar la luz, de la bombilla, en fin, cualquier cosita que aparentemente pueda ser insignificante, si la hacemos 10, si la hacemos 100, si la hacemos 1.000.000, si la hace toda Colombia, ya empieza a ser significativo, ¿cierto? Ya empieza a tener un impacto mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Les agradezco entonces, yo creo que podemos dejar por aquí ya cada vez está siendo más tarde, y les comparto, como les digo nuevamente, la documentación, el informe, y quedamos pendientes con la asistencia, ¿vale? Les agradezco mucho entonces. Mi profe, muchas gracias por todo y gracias a todos los participantes. A usted y a los participantes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas